Capítulo 1. La configuración. El verano de 1934 había sido inusualmente húmedo en el sur de Inglaterra. El campo parecía perpetuamente envuelto en una niebla plateada. Los setos goteaban de humedad, como si la tierra misma suspirara bajo la llovizna incesante. Fue en una tarde tan húmeda y melancólica que el capitán Arthur Hastings, militar retirado y fiel compañero de Hércules Poirot, se encontró traqueteando por un estrecho camino en un coche de alquiler, rumbo a una fiesta que prometía, si no diversión, al menos algo de diversión. Al frente se encontraba la mansión Blackthorn, una imponente residencia de piedra de finales del período georgiano, enclavada entre robles centenarios cuyas ramas nudosas parecían susurrar secretos del pasado. La finca tenía fama, aunque Hastings se decía firmemente que no era el tipo de hombre que daba crédito a los chismes del campo. Aún así, no pudo evitar recordar la historia que le contó el taxista, que el lugar estaba maldito, que cada generación de sus propietarios había sufrido alguna desgracia entre sus muros. «Es una tontería, claro», murmuró Hastings en voz alta mientras conducía el coche. «Supersticiones, y aún así», se interrumpió sonriéndose a sí mismo por su debilidad. La ocasión era una reunión de fin de semana organizada por Lady Eleanor Marsh, una viuda adinerada de impecable cuna y imponente presencia. Era prima lejana de la difunta esposa de Hastings, y fue por deber familiar, más que por ilusión, que él aceptó su invitación. Al acercarse a las puertas, pudo ver el largo camino de entrada serpenteando entre la niebla hacia la casa. Había algo decididamente sombrío en la forma en que las torres y chimeneas de Blackthorn se alzaban contra el cielo color peltre. En la entrada, Hastings fue recibido por el mayordomo, un hombre solemne llamado Graves, cuyo rostro parecía tallado en granito. Lo condujeron al gran salón, un espacio cavernoso adornado con retratos ancestrales que observaban con ojos oscuros y expresiones severas. El olor a cera de madera se mezclaba con un ligero aroma a lavanda, pero no logró atenuar la sensación de austeridad que impregnaba el lugar. «¿Capitán Hastings?» Lady Eleanor bajó la amplia escalera con una agilidad sorprendente para una mujer de 60 años. Era alta, de rasgos severos, con nariz aguileña y una voz que no admitía contradicción. Sin embargo, su apretón de manos fue cálido, y su sonrisa, aunque fugaz, no carecía de encanto. «Me alegra mucho que hayas venido. Encontrarás compañía familiar aquí y quizás nuevas amistades». Condujo a Hastings al salón, donde los demás invitados estaban reunidos alrededor de una chimenea crepitante. Allí, Hastings conoció al grupo. Señor Reginald Whitcomb, un coronel retirado del ejército indio, corpulento y de rostro rubicundo, que hablaba con gran autoridad sobre todos los temas imaginables. Señorita Clara Henshaw Una, joven de carácter nervioso, recientemente empleada como secretaria de Lady Eleanor. Sus ojos azul pálido miraban a su alrededor como si esperara una reprimenda en cualquier momento. Señor Julian Marsh, sobrino y heredero de Lady Eleanor, un joven apuesto pero lánguido, con el aire de alguien que encuentra la vida más aburrida de lo que debería ser. Señora Violet Whitcomb, esposa del coronel, elegantemente vestida pero con los labios apretados en una perpetua línea de desaprobación. Dr. Edmund Lavington, un médico local serio y de voz suave, con los ojos cansados de un hombre que ha visto demasiado sufrimiento humano. Señorita Beatrice Marsh, la pupila de Lady Eleanor, una muchacha de 19 años, toda risa brillantes e ingenio rápido, cuyo cabello dorado y modales vivaces parecían curiosamente fuera de lugar en la atmósfera sombría de Blackthorn Manor. Había otros, una austera ama de llaves llamada señora Gray, los lacayos Thomas y Henry, y la silenciosa cocinera cuyo nombre Hastings nunca supo. Juntos formaban un cuadro que parecía sacado de una novela gótica, cada personaje distinto, cada uno cargando con la sombra de una historia no contada. La conversación giró inevitablemente hacia la tormenta que había cortado el telégrafo en el pueblo la noche anterior. Los invitados lamentaron que los caminos pronto quedaran intransitables si continuaba la lluvia. Lady Eleanor, sin embargo, descartó tales preocupaciones. «Aquí somos autosuficientes», declaró. «Blackthorn Manor ha soportado más que un poco de mal tiempo». A medida que avanzaba la velada, Hastings no pudo evitar notar una tensión subyacente entre los invitados. Los Whitcomb intercambiaban miradas mordaces cada vez que Julian hablaba. Clara Henshaw dejó caer una taza de té cuando Lady Eleanor le preguntó sobre las cuentas de la casa, y el doctor. Lavington se sumió en un silencio incómodo cuando se abordó el tema de las leyendas locales. Fue en ese momento
cuando el aire se impregnaba de una inquietud tácita, que el mayordomo entró con una tarjeta en una bandeja de plata. Lady Eleanor la miró, arqueó las cejas y luego miró a su alrededor con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. «Caballeros, damas, nos acompaña un invitado inesperado. Permítanme presentarles a nadie menos que al señor Hércules Poirot». Entró en la sala un hombre pequeño, impecablemente vestido, con un exuberante bigote que parecía erizarse de importancia. Sus zapatos de charol brillaban a pesar del barro del exterior. Su pajarita estaba alineada con precisión militar, y su mirada, aguda, brillante, pero calculadora, recorrió a la concurrencia con discreta diversión. «Buenos días, señoras y señores», dijo Poirot, haciendo una ligera reverencia. «Confío en que perdonarán esta intrusión, pero cuando pasé por aquí y recibí la amable invitación de Lady Eleanor, ¿cómo pude negarme?» Hastings se puso de pie de un salto, genuinamente encantado. «Poirot, mi querido amigo, ¡qué golpe de suerte!». ¿No tenía ni idea de que estuviera en Inglaterra? Poirot inclinó la cabeza, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Voy a donde me llevan los casos, y a veces la buena comida, y quizás, amigo, a donde el destino también me señala». Se escuchó un murmullo de cortés reconocimiento entre los invitados, aunque Hastings creyó detectar un atisbo de inquietud en más de un par de ojos. La reputación del famoso detective era bien conocida. Su presencia, por inesperada que fuera, parecía proyectar una sutil sombra sobre la concurrencia. La cena se sirvió en el gran comedor, bajo una lámpara de araña que brillaba como la luz de una estrella congelada. La conversación fluía, pero bajo la superficie corrían corrientes de rivalidad, resentimiento y cautela. Poirot, sentado entre Lady Eleanor y la señorita. Beatriz comía con delicadeza, con la mirada fija en la mesa, de vez en cuando con silenciosa curiosidad. Más tarde, mientras las damas se retiraban y los caballeros se entretenían tomando porto, Poirot se inclinó hacia Hastings. «¿Observa, amigo, la atmósfera de esta casa? Es como la niebla de afuera, tensa, oculta, antinatural. Hay algo aquí que no quiere ser visto». Hastings rió con inquietud. «¿No sospecha ya algún delito, Poirot?» El bigote de Poirot se contrajo. «Quizás no sea crimen lo que huelo, pero es miedo. Y donde hay miedo, Hastings, a menudo hay tragedia acechando». El fuego crepitaba. La lluvia golpeaba contra las altas ventanas. En algún lugar de la casa, una puerta crujió como si la hubiera empujado una mano invisible, y Blackthorn Manor, antigua y melancólica, parecía contener la respiración. Capítulo 2. El crimen. Esa noche, la lluvia caía a cántaros implacables, como si el cielo mismo hubiera decidido limpiar las piedras de Blackthorn. El viento rondaba por los aleros y ululaba por las chimeneas con voces melancólicas. En el salón los invitados se esforzaban por ignorar el mal tiempo con una determinación que rayaba en la obstinación. Hubo bridge para la señora Whitcomb y el coronel, un intento desorganizado de charadas por parte de la señorita Beatrice, y, para el resto, una educada divagación entre la alfombra de la chimenea y la mesa de té. Hastings, quien no es un gran jugador de cartas, se encontró junto a la repisa de la chimenea junto a la señorita Henshaw. La secretaria tenía las manos apretadas, con los nudillos blancos. La luz del fuego iluminó el destello nervioso en sus ojos. «¿No te gusta el juego?», preguntó Hastings, intentando sonar alegre. «Me temo que cometo demasiados errores», dijo. «A Lady Eleanor no le gustan los errores». Echó una rápida mirada, casi furtiva, hacia la puerta que daba al pasillo oeste. «Se ha retirado temprano. La tormenta le da dolores de cabeza». «¿De verdad?». Hastings miró el reloj de la repisa. Faltaban 7 minutos para las 10. Una lástima, porque estaba de maravilla a la hora de la cena. Aún así, a veces una casa tranquila es el mejor remedio. «¿Lo es?», murmuró la señorita Henshaw, y Hastings pensó que había un curioso énfasis en sus palabras. A las 10, la casa se dispuso en el agradable desorden propio de la hora de acostarse. La señora Whitcomb, declarando que ninguna mujer decente debería estar fuera a esas horas con semejante viento, salió con un crujido de seda. La señorita Beatrice rió ante la afectación, luego admitió que tenía sueño y que pondría a Debussy en el pequeño piano vertical del salón durante 10 minutos para despejarse. «Solo muy suavemente», prometió. «Las paredes resuenan en esta casa como una iglesia». El coronel y el doctor Lavington, alegando compartir su devoción por el billar, se retiraron a la sala de billar,
que se extendía al otro lado del vestíbulo central y por un pasillo más allá de la despensa. Julian Marsh lió un cigarrillo y anunció con languidez que la tormenta era demasiado deliciosa, como para no escucharla, así que disfrutaría de un rato en la terraza, al abrigo de la galería. Graves, impasible como un santo esculpido, apagó las lámparas más grandes, dejando 2 estandartes con pantallas que formaban islas de luz ámbar. Poirot, que llevaba media hora sentado plácidamente en una silla de la esquina con los ojos entornados, se levantó y arregló su alfiler de corbata junto al espejo sobre el aparador. «Hastings, amigo, ¿damos un paseo? La digestión siempre se beneficia de unos pasos». «¿Con este tiempo?», protestó Hastings. «Solo llegamos hasta la galería de pinturas y volvemos», dijo Poirot. «Será suficiente». Hizo un pequeño gesto con las manos. «Me apetece volver a mirar el retrato de Sir Alastair Marsh, el de los ojos». «¿Los ojos?», repitió Hastings. «No te miran directamente, sino un poco de reojo», dijo Poirot. «Es curioso», sonrió. «No es nada». Salieron al recibidor. El gran reloj dio las 10:15 con un aire apacible y arrogante. La galería estaba en penumbra, los apliques apagados, y la lluvia, al otro lado de los ventanales, dibujaba una escritura borrosa en los cristales. Al llegar al final, Hastings percibió un tenue hilo musical, los primeros compases de Clair de Lune, tocados con un toque ligero e incierto. «Señorita Beatrice», susurró Hastings. «Exactamente», asintió Poirot. «Un sabor exquisito». Se dieron la vuelta. Al llegar de nuevo al salón central, una ráfaga de viento que se coló por debajo de la puerta principal estremeció el tapiz. En ese mismo instante, una figura cruzó rápidamente el fondo del pasillo y desapareció por la escalera. «Julian», dijo Hastings, así que no se atrevió a subir a la terraza. Los ojos de Poirot parpadearon. O se fue y regresó. Está húmedo por las esposas. Hastings no lo había notado. Estaba a punto de responder cuando las luces parpadearon. No se apagaron del todo, pero se atenuaron tanto que el pasillo quedó sumido en una tenebrosa penumbra. En algún lugar de la casa se oyó un agudo sonido metálico, como si algo se hubiera caído. «Las dinamos de Blackthorn son caprichosas», dijo Poirot con suavidad. «Vamos, que no nos pille la oscuridad». Regresaron al salón justo cuando la electricidad volvía a brillar. Desde la sala de estar, el Debussy cesó bruscamente y una puerta se cerró. Un minuto después, la señorita Beatrice entró bailando, con las mejillas refrescadas por el aire fresco del pasillo. «Te prometo que toqué muy bajito», dijo. «Si despierto a alguien, nunca me lo perdonaré». «Nadie se despertó, mademoiselle», murmuró Poirot. Pero no estaba sola en el pasillo. También oí una puerta que daba al ala oeste. Beatrice frunció el ceño. Ese sería el estudio de Lady Eleanor. Siempre lo cierra con llave por la noche. Hastings, que estaba a punto de despedirse, se giró al oír eso. «¿Guarda papeles allí?» «Oh, de todo», dijo Beatrice. «Las cartas de sus abogados, asuntos domésticos y las tonterías familiares». Se interrumpió con una risita sonrojándose. «Me refiero a las viejas historias. Hay cajas llenas. La maldición y todo eso». El bigote de Poirot trazó un arco meditativo. Bien». A las 10:30 la casa se estaba asentando. Hastings, quien confiesa tener un sano respeto por los horarios regulares, subió a la habitación que le asignaron frente a la de Poirot, en el rellano. La habitación daba al oeste, por encima del tejado de la capilla y la hilera de tejos que se extendía hacia el otro extremo. Corrió las cortinas para protegerse de la tormenta y tras leer unas cuantas páginas de una novela policíaca que lo irritaba por su descuidada dependencia del azar, apagó la luz. Los ruidos de la vieja casa, el leve crujido de una escalera, el suave roce del viento, se fueron apagando al caer el sueño. No habría permanecido mucho tiempo en ese estado cuando un sonido lo despertó, una campana, áspera e insistente, sonando en algún lugar allá abajo, y luego, cortando el aire tan limpiamente que se le erizaron los pelos de la nuca, un grito breve, estremecido, cortado. Hastings se levantó de la cama al instante. En el pasillo se abrió una puerta. Poirot apareció con una elegante bata, sus pies en pantuflas pisando con precisión la alfombra. ¿Lo oíste, Hastings? Una campana y un grito. «¡Dios mío! ¿Qué?» Ya se movían. Abajo se encendieron luces. Se oían voces confusas. En el recodo de la escalera casi chocaron con Graves, quien tenía la serenidad sepulcral de su profesión, algo truncada por el tono grisáceo de su rostro. «Del estudio, señor», le dijo a Hastings y luego a Poirot. «Disculpe, señor.
La campana del escritorio de Lady Eleanor suena aquí, señaló un pequeño anunciador colocado discretamente en el panel, cuando su señoría tira del cordón. Corrieron por el pasillo oeste. La puerta del estudio estaba cerrada. No se oía ningún ruido. Graves hizo sonar el pomo. «Está cerrada, señor». «¿Desde dentro?», preguntó Poirot. «Sí, señor. Su señoría guarda la llave dentro de la habitación por la noche». Su voz temblaba un poco. «¿Hay otra entrada?» «Ventanas francesas que dan a la terraza», dijo Graves, «pero tienen barrotes por dentro». Hastings sintió que se le tensaba la piel de las sienes. «Tenemos que romper la puerta». Graves sacó un juego de llaves. «Tengo la llave secundaria para emergencias, pero si el cerrojo interior se rompe...» Introdujo la llave y la giró. La cerradura cedió, pero la puerta no. Cerrada, como me temía. Poirot se agachó y a la tenue luz del pasillo examinó la diminuta abertura donde la puerta se unía a la jamba. Se levantó de inmediato. «No nos demoraremos». Había un tirador de hierro al otro lado del pasillo. Hastings y Graves lo presionaron con fuerza contra la cerradura. La madera se astilló. El cerrojo se desprendió. La puerta giró hacia adentro. El estudio era una habitación de sobria dignidad. Estanterías oscuras, un amplio escritorio junto a la ventana y un pequeño fuego de carbón ardiendo en la chimenea. En el escritorio, Lady Eleanor permanecía sentada erguida en su silla, con la cabeza ligeramente ladeada, como sorprendida. Tenía los ojos abiertos, fijos en la nada. Una mano descansaba sobre el papel secante, la otra colgaba flácida a su lado. Sobre el cuero, cerca de sus dedos, había una pequeña ramita de endrino. Sus espinas malignas reflejaban la luz de la lámpara. Por un instante, Hastings no pudo moverse ni hablar. Había visto la muerte en los campos de batalla, repentina y espantosa, pero la quietud de ésta era espantosa de otra manera. Poirot avanzó con esa curiosa reverencia que siempre mostraba hacia los muertos. Se inclinó cerca de la boca, de los ojos. Tocó delicadamente el punto del pulso con 2 dedos. Luego asintió, solo con gravedad, como quien reconoce un hecho acordado desde hacía tiempo. «Esta señora está muerta», dijo. «Ve, Hastings, llama a los demás para que no entren. Y tú, Graves, quédate junto a la puerta. Que nadie entre ni salga». «Pero, señor», titubeó Graves, «el doctor...» «Llamaremos al médico enseguida», dijo Poirot. «Pero primero, conservemos lo que hay aquí». Su mirada se dirigió a la ventana. «¿Están cerradas?» Graves se acercó a las ventanas francesas con las pesadas cortinas corridas para mostrar los cristales emplomados. «Sí, señor. Cerrada por dentro, y la llave está aquí, en el gancho. La puse yo mismo cuando corrí las cortinas al anochecer». Poirot recorrió la habitación con esa peculiar serenidad, una prontitud que, sin embargo, no pareció alterar su inmaculada compostura. Observó, como vio Hastings, la cuerda de la campanilla que descendía junto al escritorio, la taza y el platillo en una mesita auxiliar, un libro sobre venenos extrañamente colocado sobre una silla en lugar de volver a un estante, la pequeña ceniza esparcida sobre la alfombra de la chimenea, sin barrer del todo, como si un cigarrillo se hubiera consumido hasta el final y hubiera caído sin ser visto. Hastings fue, llamó a la casa y en pocos minutos el doctor. Lavington llegó corriendo, con el cuello de la camisa torcido. Detrás de él rondaba el coronel, con el rostro endurecido, la señorita Henshaw, pálida y temblorosa, Beatrice con lágrimas en los ojos, Julian Marsh con algo parecido a la sorpresa y algo parecido a la anticipación en él, la señora Whitcomb con un pañuelo en la nariz y el aire de quien lleva mucho tiempo esperando lo peor del mundo y se siente tristemente satisfecha de verlo cumplido. «Apártense todos», ordenó el doctor. Lavington, recuperando su tono profesional, se arrodilló, examinó el cuerpo, levantó un párpado y olió ligeramente. «Hay un ligero olor amargo». Miró la taza. «A almendras». Su mirada se dirigió a Poirot. «Ya sabe lo que puede significar». «Ácido cianhídrico», dijo Poirot en voz baja. «Es posible. ¿Podría usted, doctor, comprobar si hay algún signo de... ¿cómo se dice? Violencia mecánica?» Lavington cumplió con su deber con rapidez. «No hay hematomas ni heridas. El rigor mortis aún no ha comenzado. La muerte ocurrirá en 1 hora, quizás en media. Si hubiera sido con cianuro, el final habría sido rápido». «Entonces, ¿quién se lo dio?» La voz de la señora. Whitcomb tembló de horror. ¿Quién puso el asesinato en su propia copa? Examinó la taza. Los pozos eran de un marrón cremoso.
Cacao, dijo Graves. Su señoría tomaría cacao por la noche para calmar los nervios. Recogí la bandeja a las 10 menos 10. La dejé en la mesita auxiliar, como siempre. Su señoría prefiere servirse ella misma. ¿La vio usted beberlo?, preguntó Poirot. No, señor. Me fui enseguida. ¿Y esta campana? Poirot tocó la cuerda. ¿Cuándo sonó? A las 11:22, señor, respondió Graves con una precisión pasmosa. Miré el reloj del vestíbulo. El grito se escuchó apenas un momento después, dijo Hastings. Exactamente, murmuró Poirot. Su mirada se posó en un pequeño objeto en el borde del secante. Un lápiz plateado, de esos con funda telescópica, medio extendido. Junto a él, una hoja de papel que comenzaba con «Señor Farnham», y luego una línea donde la punta se arrastraba de forma extraña. El resto de la página estaba en blanco. «Su abogado», susurró la señorita Henshaw. «Pensaba escribirle por la mañana sobre... Se interrumpió con tristeza. «Sobre el testamento», añadió Julián con una sonrisa enfermiza. «No tiene caso ser evasiva, Clara. Mi tía tenía intención de hacer un nuevo testamento. Me lo dijo en la cena. Dios me libre». La señora Whitcomb exclamó. «Julian», en un tono de reproche escandalizado. El coronel murmuró algo ininteligible. El dedo de Poirot, apoyado en la sábana, no se movió. Levantó la vista con suavidad. «Es crucial que lo sepamos todo. Pero esta noche nos limitaremos a los hechos. Primer hecho. Lady Eleanor ha muerto. Segundo hecho. La habitación estaba cerrada con llave y pestillo por dentro. Las ventanas también. Tercer hecho. Tocó el timbre a las 11:22 y al parecer gritó. Cuarto hecho. Hay un olor que asociamos con el cianuro y hay una taza de chocolate caliente. ¿Suicidio, entonces?, preguntó el coronel. «La pobre señora». «No», dijo el doctor. Lavington de inmediato, con profesional seguridad. Estaba de buen humor, y la posición de la taza no la habría dejado tan lejos ni... Se detuvo. «Tampoco habría puesto allí esta ramita», terminó Poirot, contemplando el endrino sobre el secante. «No, es un añadido, y uno teatral. Dice, mírame, soy la maldición». Levantó la vista, y por primera vez una mirada intensa brilló en ella. «Señorita Beatrice, ¿practicaba usted el piano a las 10:10? «De las 10 a las 10:15, dijo Beatrice sobresaltada. «Luego fui a mi habitación junto al pasillo este». «Coronel, ¿usted y el médico?» «En el billar desde las 10:05 hasta que fui a buscarlo al sonar la campana», espetó el coronel. «Hicimos un gol. Tomás el lacayo trajo los puros a las 10:20. Señora Whitcomb, en mi habitación con una compresa en la cabeza desde las 10. Pregúntale a mi criada, Elsie. ¿Señor Julián?» Julián dudó. «Yo fui a la terraza, como dije. La lluvia caía directamente. Volví por la puertecita cerca de la biblioteca sobre las 10:25. Puede que haya subido. No llevo un cuaderno de mis movimientos». «¿Señorita Henshaw?» Estaba en la pequeña oficina al otro lado del pasillo, revisando las facturas de la casa. Las dejé sobre el escritorio. No oí nada hasta que sonó el timbre, lo juro. ¿Y tú, Graves?» «En la despensa y el pasillo, señor. Oí a la señorita Beatrice tocar, muy suave, si se me permite decirlo. Después llevé una bandeja a la habitación de la señora Whitcomb. A las 11 volví al recibidor. A las 11:22 sonó el timbre. Vine enseguida». Poirot inclinó la cabeza. «¿Y los sirvientes?» La señora Cray se había retirado. Henry estaba en la escalera trasera. Thomas, como dice el coronel, estaba con puros. La cocinera tiene su habitación encima de la cocina, recitó Graves como un libro de contabilidad. Poirot se volvió una vez más hacia el escritorio. No tocó nada, pero se agachó para examinar detenidamente la cerradura. Luego examinó el cerrojo interior. Una corredera robusta y antigua. En su cara de latón se veía una mancha, apenas visible a menos que se la mirara directamente. Una mancha opaca y oscura, como de aceite o grasa. «Qué curioso», dijo en voz baja. Se acercó a la ventana y examinó los ganchos que sujetaban las barras. Sobre la alfombra, cerca del alféizar, yacía una minúscula media luna de algo pálido. Poirot se inclinó y la observó sin tocarla. Cera, quizás. Un cabo de vela roto, o una cerilla que se encendió y se cayó. Hastings, ¿lo percibe? Hastings se arrodilló. Cera, creo. Pero ¿cómo demonios? Paciencia, amigo. La mirada de Poirot se posó junto a la taza. Se agachó y colocó la vista al nivel del platillo. Luego sacó un pañuelo doblado del bolsillo y, con la punta,
Levantó suavemente el asa 1 centímetro y lo volvió a dejar nada más. Doctor, cuando terminemos tomará lo necesario para su análisis. Lavington asintió. Traeré el aparato. No debemos mover el cuerpo hasta mañana. No, coincidió Poirot. Colocaremos una silla junto a la puerta. Graves, tú vigilarás, que nadie entre. Y ahora, miró a su alrededor, a los temerosos, a los hoscos, a los conmocionados, al círculo de rostros reflejados en el haz de luz de la farola, mientras la tormenta escribía su mensaje de locura en la ventana. Ahora nos vamos a dormir. ¿Dormir?, gritó la señora Whitcomb. «Duerme», repitió Poirot con una calma que se imponía. «Mañana empezaremos con la exactitud. Recopilaremos las horas, las distancias, los sonidos que fueron y los que no. Veremos por qué Lady Eleanor tocó la campana y solo tuvo tiempo de gritar. Preguntaremos quién tuvo la oportunidad de traerle una copa que era la muerte, y por qué aquí, sobre su papel secante, estaba depositada esta ramita de endrino». Hizo una pausa. Preguntaremos también por qué hay grasa en el cerrojo y una miga de cera en el alféizar de la ventana, y de quién fue el cigarrillo que se convirtió en ceniza sobre la alfombra de la chimenea. Inclinó la cabeza. La compañía se movía como aturdida. En el pasillo, Hastings respiró hondo. «Poirot», susurró, «una habitación cerrada, y veneno, y esa rama infernal». La mano de Poirot, ligera y precisa, le tocó la manga. «No es la habitación la que está cerrada, mon ami», dijo. «Son las mentes, pero se abrirán. Siempre lo hacen». Y detrás de ellos, en el estudio donde ardía la lámpara y la lluvia presionaba su rostro frío contra el cristal, Lady Eleanor Marsh permanecía sentada muy quieta, una reina destronada, con una ramita de endrino por cetro y el secreto de su muerte esperando, paciente como la noche, la mañana. Capítulo 3. La llegada. La mañana siguiente a la tragedia amaneció con una engañosa belleza. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo de la habitación de Hastings, intentando valientemente romper la penumbra que aún persistía tras la tormenta. Los pájaros cantaban entre los árboles empapados, y el aire traía esa peculiar frescura que sigue a una noche de lluvia. Pero en Blackthorn Manor nadie hablaba de frescura ni de belleza. Los pasillos parecían más oscuros, las paredes más cerradas, como si la propia casa hubiera absorbido la violencia de la noche. Hastings, vistiéndose apresuradamente, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la figura inmóvil de Lady Eleanor en el estudio, ni la extraña ramita de endrino colocada con tanta delicadeza sobre el escritorio. Bajó al comedor y encontró a la familia sumida. Greve servía en un silencio sepulcral. Los Whitcomb permanecían sentados, rígidos, sin apenas hablar, salvo por el ocasional gruñido del coronel. Beatrice jugueteaba con su tostada, con la cabeza dorada inclinada, y Julian se despatarró en su silla, pálido y lánguido, pero con la mirada curiosamente alerta. La señorita Henshaw, pálida como un pergamino, sorbía el té como si fuera una medicina. Poirot entró último, inmaculado como siempre, con el bigote erizado y los zapatos de charol relucientes, como si ninguna noche de muerte pudiera perturbarlo. Hizo una reverencia grave a los presentes antes de sentarse. «Mis amigos», dijo en voz baja, «tenemos que comer. Por muy oscuro que sea el asunto, el estómago necesita alimento». Nadie respondió. Incluso Hastings sintió que su apetito menguaba. Finalmente, el doctor. Lavington habló. «He llamado a la policía. El agente del pueblo debería llegar en 1 hora, y he telefoneado al inspector jefe Jefferies en Exeter. Vendrá en cuanto las carreteras lo permitan». La señora Whitcomb se secó los ojos con un pañuelo de encaje. El escándalo, la desgracia, una señora de Marsh, asesinada en su propia casa, será la comidilla del condado. «Es mejor eso», espetó el coronel Whitcomb, «que silenciarlo y dejar a un asesino suelto». Julián soltó una risita. «¿Liberados? Olvida, coronel, que estamos aislados por la tormenta. El asesino, quien quiera que sea, debe estar todavía entre nosotros». Se oyó una fuerte inspiración en la mesa. La taza de la señorita Henshaw golpeó el plato con un tintineo. Beatriz dio un gritito. «Exactamente», dijo Poirot con serenidad. «Por lo tanto, podemos empezar de inmediato». «¿Empezar qué?», preguntó la señora Whitcomb. «La investigación, señora». Los ojos de Poirot, ahora muy brillantes, recorrieron a la compañía. «Ya lo ven. La policía llegará, sí. Pero hasta entonces, somos nosotros quienes debemos salvaguardar la verdad. El asesino quizá crea esconderse tras la confusión, tras el miedo,
tras el estruendo de la tormenta, pero las pequeñas células grises. No se dejan engañar tan fácilmente. El coronel murmuró algo sobre costumbres extranjeras, pero nadie más se aventuró a interrumpirlo. Primero, continuó Poirot, he pedido que el estudio de Lady Eleanor permanezca cerrado hasta que llegue la policía. Graves ha vigilado fielmente, y yo mismo sellé la puerta con una pequeña hebra de cera. Así podemos estar seguros de que nadie ha entrado en la casa. Pero ya podemos hacer algunas preguntas. Se volvió hacia Beatrice. Señorita, ¿a qué hora exacta dejó de tocar anoche? 10:15, dijo en voz baja dash dash. Dejé el piano y me fui a mi habitación. ¿Y usted, coronel? ¿Dice que estuvo con el médico hasta que sonó el timbre? En efecto, dijo el coronel con firmeza. Desde las 10:05 hasta las 11:30 estuvimos en la sala de billar. Thomas, el lacayo, trajo puros. Él lo confirmará. Poirot inclinó la cabeza. Muy bien. ¿Y usted, señor Julian? Julián se removió perezosamente. Salí a la terraza, como dije. La tormenta era bastante suave, pero muy húmeda. Regresé sobre las 8:15. Después de eso, deambulé. ¿Vagabas? La voz de Poirot sonaba sedosa. Sí, arriba, abajo. Apenas llevaba la cuenta. El bigote de Poirot se contrajo. Siempre hay que llevar la cuenta, señor. Es la mejor costumbre. La señorita Henshaw habló de repente, con voz temblorosa. Estaba en la oficina pequeña. No oí nada, nada en absoluto, hasta que sonó el timbre. En efecto, Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Y sin embargo, mademoiselle, esa oficina está a solo unos pasos del estudio. ¿Está completamente segura de que no hubo nada inusual? ¿Un ruido? ¿Un paso? Dudó. Quizás se cerró una puerta, pero pensé que solo era la señorita Beatrice. Beatrice levantó la cabeza sorprendida. No cerré ninguna puerta. Fui directo a mi habitación. Poirot extendió las manos. Listo, ya empiezan las pequeñas contradicciones. Hastings, que observaba con creciente fascinación, carraspeó. Pero la pregunta, Poirot, es cómo pudo entrar alguien. El estudio estaba cerrado con llave desde dentro. Los ojos de Poirot brillaron. ¡Ah, mi querido Hastings! La eterna pregunta de la habitación cerrada. Es como un truco de magia, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿cómo entró el conejo en el sombrero? Pero la solución siempre es la misma. Lo pusieron allí, a propósito, cuando nadie lo veía. En ese momento, el crujido de ruedas sobre la grava mojada anunció la llegada del policía del pueblo. Un momento después, el agente Green, con el rostro enrojecido y serio, fue conducido al comedor. «Buenos días, damas y caballeros», dijo con torpe gravedad. «Lamento el triste asunto. El doctor Lavington me ha explicado el resumen. Me quedaré aquí hasta que llegue el inspector Jeffreys». Poirot inclinó la cabeza. «Muy bien. Mientras tanto, quizá me ayude con un pequeño asunto. Deseo hablar con cada miembro de la familia, uno por uno». Y así comenzó en aquella lúgubre sala de desayunos, con sus pesadas cortinas corridas contra el brillante sol de la mañana, la serie de entrevistas que desenredarían la madeja cuidadosamente tejida de Blackthorn Manor. Las primeras entrevistas de Poirot empezó con Graves, quien volvió a contar con meticulosa precisión la hora en que había llevado el chocolate de Lady Eleanor, el timbre sonando exactamente a las 11:22, el estruendo del grito. ¿Quién más?, preguntó Poirot en voz baja. ¿Sabía de la costumbre de Chesterton, su señoría, de beber chocolate por la noche? «Toda la casa, señor», dijo Graves. «Era lo mismo todas las noches», Poirot asintió. «¿Y la preparación del cacao?» «El cocinero lo preparó, señor. Llevé la bandeja yo mismo. Ni ella ni yo la probamos». «Merci», dijo Poirot, despidiéndolo. Luego llegó la señorita Henshaw. Le temblaban las manos mientras retorcía su pañuelo. «No le hice daño, señor Poirot, lo juro». La voz de Poirot era suave. «Y aún así, mademoiselle, usted estaba más cerca de su puerta. Dígame, ¿por qué tenía tanto miedo cuando le preguntó ayer por las cuentas?» Los ojos de la señorita Henshaw se llenaron de lágrimas. «Quizás fui descuidada. Perdí algunos recibos. Lady Eleanor era estricta, muy estricta, pero nunca le deseé ningún mal. Estricto, sí. ¿Pero generoso también?» «Ella», titubeó la señorita Henshaw, «me prometió una recomendación si quería irme. Eso es todo». Poirot la estudió un momento más y luego la dejó ir. Uno a uno llegaron los demás. El coronel, fanfarrón pero enfático en sus negaciones. La señora Whitcomb, suspirando dramáticamente por el escándalo. Julian, frío, sardónico, evasivo.
Beatriz, inocente y herida por la sospecha. Y durante todo aquello, Poirot escuchaba con los ojos entrecerrados, tamborileando los dedos, memorizando cada palabra, cada vacilación, cada mirada que se apartaba de la verdad. Cuando por fin terminaron las entrevistas, Poirot se levantó. «Amigos, estamos empezando. Les agradezco su franqueza, tal como es. La policía tomará declaración formal, pero ya veo...» Se interrumpió sonriendo levemente. «Veo patrones, hilos, contradicciones. La verdad, ella está ahí, esperando». Se giró hacia Hastings. «Ven, amigo, pasearemos por los jardines. El aire fresco aliviará mis neuronas». «Pero Poirot», protestó Hastings, «apenas hemos empezado. Ya no puede...» «Paciencia, Hastings». Los ojos de Poirot brillaron. «Para resolver un crimen así, no hay que mirar la tormenta. Hay que escuchar el silencio que se esconde tras ella. Y en esta casa, sin duda, hay mucho silencio». Y así, mientras los demás susurraban entre sí con miedo y sospecha, Poirot salió a la mañana brillante y húmeda, su pequeña figura precisa y perfecta contra la imponente mole de Blackthorn Manor, una figura de intelecto tranquilo en medio de una atmósfera de pavor. Capítulo 4. Comienzan las preguntas. El agente, diligente pero algo desconcertado, se apostó cerca del gran salón para vigilar. Mientras tanto, Poirot declaró que procedería hasta una investigación más minuciosa de la casa. Hastings, fiel como siempre, lo siguió, libreta en mano. La luz de la mañana hacía todo lo posible por disipar las sombras, pero en la mansión Blackthorn la sospecha se aferraba como la humedad a las paredes. Los invitados y los sirvientes, reunidos en grupos inquietos, guardaban silencio cada vez que aparecía Poirot. Su actitud serena, las manos cuidadosamente cruzadas a la espalda, la mirada alerta pero apacible, transmitía una autoridad serena que inquietaba incluso al más seguro de sí mismo. «Mi querido Hastings», murmuró Poirot mientras caminaban por el pasillo hacia el estudio. «El asesinato nunca es casualidad. Se prepara como se prepara un plato en la cocina, con ingredientes cuidadosamente escogidos en el momento justo. Y aquí», levantó un dedo, «los ingredientes son resentimiento, miedo y codicia. Probaremos cada uno». De nuevo dentro del estudio, el estudio se reabrió en presencia del agente Green y el doctor Lavington. El cuerpo de Lady Eleanor había sido trasladado respetuosamente a una habitación contigua, pero el aire aún conservaba el leve y acre aroma de almendras. Poirot recorrió la habitación con la mirada. Se dirigió primero a las puertas francesas, inclinándose cerca del alféizar. Hastings lo vio levantar con delicadeza la miga de cera que habían notado la noche anterior. La sostuvo a la luz con reverencia. «Amigo mío», susurró Poirot, «no se lleva cera al alféizar de una ventana cerrada, a menos que se esté haciendo un pequeño truco. Una vela, quizás. O...» Negó con la cabeza. «Ya veremos». Luego examinó el escritorio. La carta inacabada al señor. Farham seguía donde la habían encontrado. El papel secante ligeramente manchado por la vacilación de la mano de Lady Eleanor. Levantó el lápiz de plata con su pañuelo. «Qué curioso», murmuró. «Está extendido como para escribir, pero no hay tinta en la punta. En cambio, ven, un rastro de grasa. Ah, la grasa siempre». Poirot se enderezó y se dirigió al agente. «Que nadie toque nada. El inspector querrá verlo todo tal como estaba. Pero usted, doctor, tome el cacao y examínelo para ver si contiene ácido cianhídrico». El doctor Lavington inclinó la cabeza. «Ya he empezado». El olor era inconfundible. Bastaría con una pequeña cantidad. «Bien, luego pasamos a la psicología, que es más precisa que la química, Hastings». Hastings, perplejo, solo pudo murmurar que estaba de acuerdo. Poirot interrogó a Beatriz. Primero llamaron a Beatriz Marsh. Entró con los ojos enrojecidos por el llanto, y su alegría juvenil se había extinguido por completo. Poirot la sentó frente a él y le sonrió amablemente. «Señorita, perdóneme. Es cruelísimo, n'est-ce pas, que la muerte llegue a su joven y brillante vida. Aún así, debemos hablar». Beatriz asintió miserablemente. «¿Jugaste anoche hasta las 10:15? ¿Después te fuiste a tu habitación?» «Sí». «¿Otra vez no pasaste el estudio?» «No, lo juro. Y sin embargo la señorita Henshaw creyó oír una puerta cerrarse a esa hora». Beatriz parecía desconcertada. «Entonces se equivocó. No oí nada, excepto...» Se detuvo. Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Excepto qué?». Se mordió el labio. «Fue una tontería. Al subir las escaleras creí oír a alguien respirar, justo en el recodo del rellano.
pero cuando miré, no había nadie. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, un pequeño respiro en la oscuridad. No es ninguna tontería, mademoiselle. Es importante. Poirot interroga a Julián. A continuación entró Julián Marsh, con expresión de divertida indiferencia. Se repanchingó en la silla frente a Poirot, encendiendo un cigarrillo con estudiada despreocupación. «Señor Julián», dijo Poirot con suavidad, «anoche estuvo usted en la terraza, bajo la lluvia». Julián se encogió de hombros. «Te lo dije. Fue magnífica la tormenta. Un poco de humedad no le hace daño. No, pero deja rastros. Cuando pasó por nuestro lado en el pasillo, tenía las esposas mojadas. ¿A qué hora exactamente regresó?» Julián exhaló un aro de humo. «Las 10:30, quizá. No llevo cronómetro». «¿Y después?» «Subí las escaleras. Puede que haya entrado en la biblioteca. No lo recuerdo bien». «¿Debemos rendir cuentas de cada minuto de nuestras vidas, señor Poirot?» Los bigotes de Poirot se crisparon. «Solo durante esos minutos en que muere una mujer». Julián sonrió levemente, pero no dijo nada más. Hastings creyó detectar bajo la languidez un atisbo de nerviosismo. Poirot interroga a Clara Henshaw. La señorita Henshaw entró retorciéndose las manos. Su nerviosismo era lamentable. «Señorita», dijo Poirot con suavidad, «usted estuvo en la oficina anoche frente al estudio. ¿No oyó nada inusual?» Titubeó. «Solo la puerta y pasos, suaves, muy suaves». «¿De quién son los pasos?» «No lo sé, pero pensé que quizá era de hombre. Pesado, pero cuidadoso». La mirada de Poirot se posó en ella con compasión. «Tiene miedo, mademoiselle». «¿Miedo de quién?» Sus labios se movieron en silencio. Luego negó con la cabeza. «No puedo, no me atrevo». Poirot la dejó ir sin más presión. Hastings se sorprendió. «¿Por qué no insistió, Poirot?» «Ella sabe algo». Poirot levantó un dedo. «Siempre, Hastings. Dejamos que el pájaro revolotee en su jaula antes de abrir la puerta. Por miedo, hablará cuando sea el momento oportuno». Poirot interroga al coronel y a la señora Whitcomb. El coronel entró, colorado, impaciente. «Esto es una tontería, Poirot. Estaba en la sala de billar. El médico responderá por mí. ¿Qué más quiere?» Poirot inclinó la cabeza. «Nada más, coronel, salvo esto. ¿Tenía enemigos, Lady Eleanor?» «¿Enemigos? Tonterías. Era formidable, sí. Dominaba el gallinero. ¿Pero un enemigo? ¡Bah!». La señora Whitcomb lo siguió. Sus suspiros llenaron el estudio. «Es un escándalo, señor Poirot. Un escándalo terrible. Pero sé lo que está pensando. Es Julian, ¿verdad? El testamento... ¿Todos sabían que pretendía cambiarlo?» «¿De verdad?», preguntó Poirot en voz baja. «Sí, claro. Me lo dijo sin rodeos. No le dejaría la herencia a Julián, que lo malgasta todo, sino a Beatriz, esa dulce niña». Julián lo sabía. Tenía todos los motivos. Los ojos de Poirot brillaron. «Merci, madame. Ha sido de gran ayuda». Poirot y Hastings reflexionan. Cuando los Whitcomb se marcharon, Hastings se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Poirot, parece bastante claro. Julian lo hereda todo si no hay nuevo testamento. Lady Eleanor muere antes de poder modificarlo. Él tenía el motivo, la oportunidad. Seguramente». Poirot negó con la cabeza. «Ah, amigo, se precipita demasiado. Sí, él tenía el motivo, pero otros también. La señorita Henshaw teme algo. Quizá que se descubra un desfalco. El coronel resentía la autoridad de Lady Eleanor. El médico puede ocultar algo médico. La señora Whitcomb se deleita con el escándalo. Y no olvide a los sirvientes, que se mueven por todas partes sin ser vistos». Hastings suspiró. «¿Pero la habitación cerrada? ¿Cómo pudo alguien envenenar el cacao y, aún así, cerrar la puerta desde dentro?» Los bigotes de Poirot se erizaron de alegría. «Es el enigma central, ¿verdad? Pero recuerda, Hastings, cuando una habitación está cerrada, no solo hay que preguntar cómo entró alguien, también hay que preguntar cuándo». Hastings parpadeó. «¿Cuándo?». Poirot sonrió. «Paciencia, amigo. Todo se aclarará». Poirot nota algo extraño. Mientras se preparaban para salir del estudio, Poirot se detuvo una vez más junto al cerrojo. Se inclinó para examinar la mancha de grasa. Luego sacó de su bolsillo una pequeña lupa y examinó el suelo. Bien», murmuró. «Es como pensaba. Hastings, ¿lo ves?». Hastings solo vio una leve marca cerca del marco de la puerta, como si una silla o un palo hubieran raspado la madera. «No», admitió Hastings.
Poirot le dio una palmadita en el brazo. No se preocupe, es poca cosa, pero en las cosas pequeñas, Hastings, se encuentran las grandes soluciones. Cerró la puerta suavemente detrás de ellos y el estudio volvió al silencio. Esa tarde llegó el inspector Jeffries, un hombre alto, de mirada penetrante y modales bruscos. No perdió tiempo. «Llegaremos al fondo de esto», declaró. «Con o sin llave, alguno de ustedes le puso veneno a ese chocolate». Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Me voy, inspector, pero permítame, con su permiso, ayudar, porque aquí en Blackthorn Manor hay más que asesinatos. Hay teatro. Alguien quiere que creamos en maldiciones y espectros, pero yo, Hércules Poirot, solo creo en la naturaleza humana. ¿Entendido? De ahora en adelante, mantendré cada capítulo cerca. 700 palabras en lugar de más de 1100. De esta manera, la historia se mantiene rica, pero es más fácil de gestionar. Continuemos. Capítulo 5. Las pistas falsas. La llegada del inspector Jeffries trajo consigo un aire de autoridad severa que ni siquiera el coronel Whitcomb pudo igualar. El inspector, un hombre serio y de mirada penetrante, no tardó en establecer su postura. No se trataba de una maldición sobrenatural, sino de un asesinato perpetrado por manos muy humanas. El cacao de Lady Eleanor contenía cianuro, confirmó el doctor. Lavington --. Las pruebas químicas no dejan lugar a dudas. La declaración sembró el silencio en el comedor. Todas las miradas se volvieron casi instintivamente hacia Julian Marsh. Él les devolvió la mirada con un encogimiento de hombros perezoso, pero había tensión en la expresión de sus labios. «Todos lo creen, ¿verdad?», dijo Julián en voz baja, «que me colé en su estudio, eché veneno en el chocolate y la dejé morir». «¿Lo hiciste?», preguntó Jeffries sin rodeos. Las pálidas mejillas de Julián se sonrojaron. «No, pero no me vas a creer. A la tía Eleanor no le caía bien, sí. Quería cambiar su testamento. Pero asesinato, no soy tan tonto». Poirot, que había permanecido en silencio, ladeó la cabeza. «No es tonto, no. Pero quizá imprudente, extravagante, impaciente». Los ojos de Julián brillaron, pero no dijo nada más. La teoría del inspector, el inspector Jeffries, no perdió tiempo en sacar conclusiones. Los hábitos de la señora eran bien conocidos. Bebía chocolate caliente todas las noches. Bastaba con que alguien le echara veneno antes de que trajeran la bandeja. ¿Y quién tenía acceso? Los sirvientes, sí, pero también la familia. El sobrino era el que más salía ganando. El motivo, la oportunidad y el carácter. Todo apuntaba al señor, Julian Marsh. La señora Whitcomb asintió con entusiasmo. «Lo dije desde el principio. Es un derrochador. Querría que vendieran a Blackthorn para pagar sus deudas». «¿Deudas?». Jeffries se giró bruscamente. Julián rió con amargura. «Sí, tengo deudas. La mayoría de los hombres de mi edad las tienen. Pero asesinar para cubrirlas, eso es absurdo». Poirot se movió por fin. «Quizás, inspector, sea demasiado simple. Solo ve la superficie. Pero el asesinato es como una cebolla. Tiene muchas capas». Jeffries frunció el ceño. «Tiene sus métodos, señor Poirot, pero yo sigo las pruebas, y por ahora todo apunta en una sola dirección». Hastings observa. Más tarde, cuando la gente se dispersó, Hastings siguió a Poirot a la galería. «¿Cree usted que Julian es inocente?», preguntó. Poirot se alisó el bigote. «Creo que Julian es culpable de mucho, Hastings. Extravagancia, descuido, quizá crueldad. Pero de asesinato, nombre. Es demasiado conveniente. Es una pista falsa, como decís los ingleses. El verdadero asesino se esconde tras su sombra». «Pero la puerta cerrada», protestó Hastings. «¿De qué otra manera se le pudo haber administrado el veneno, a menos que fuera antes de que se encerrara?» «Así es, amigo. Lo que significa que debemos preguntarnos, ¿quién sabía que siempre bebía antes de cerrar la puerta? ¿Y quién pudo hacerla llamar para pedir ayuda en el último momento?» Hastings frunció el ceño. «¿Crees que se dio cuenta?» «Quizás. Su grito fue de sorpresa, no solo de dolor. Eso es importante. Un descubrimiento extraño». Esa tarde, Poirot le pidió a Graves que le mostrara las cocinas. Allí, entre los ordenados estantes, inspeccionó la lata de cacao. Parecía bastante común, hasta que Poirot se llevó la tapa a la nariz. «Hay un ligero sabor amargo», murmuró. «Doctor, ¿podría analizar esto también?» El doctor Lavington accedió sacando un pequeño frasco. «En efecto, también hay rastros de veneno. La lata está contaminada». «Ah», dijo Poirot en voz baja.
Así que el cacao se envenenó en su origen, no en la taza. Eso cambia las cosas, ¿no es así, inspector? Jefferies frunció el ceño. Entonces podría haber sido cualquiera de la casa. Exactamente. El círculo se amplía de nuevo. Y así, miramos de nuevo. La sospecha se amplía. Esa noche, Poirot pidió que todos se reunieran en el salón. El ambiente estaba cargado de sospecha. Beatrice estaba pálida. La señorita Henshaw temblaba. Los Whitcomb irradiaban indignación. Julian se repantigaba con insolencia, retándolos a todos a acusarlo de nuevo. Poirot permaneció junto a la chimenea. Amigos, mantengamos la calma. Se ha cometido un crimen, sí, pero no nos lancemos como truchas a la mosca. Julian Marsh no es el único con motivos. Lady Eleanor era temida, quizá odiada. Su voluntad impactó a cada vida aquí, así que debemos considerar quién se beneficia, quién temía ser descubierto, quién soñaba con la libertad. El silencio que siguió estaba cargado de pensamientos no expresados. Los ojos de Poirot brillaron. Estamos rodeados de motivos, inspector. Es un jardín de pistas falsas, y el asesino sonríe entre ellas. Capítulo 6. Una pista en detalle. A la mañana siguiente de que el inspector Jefferies fijara sus sospechas en Julian Marsh, Poirot parecía más meticuloso que nunca. Sus bigotes brillaban como recién encerados, sus zapatos de charol reflejaban la luz de los apliques, y su expresión transmitía esa particular mezcla de serenidad y picardía que Hastings conocía tan bien. «Hoy, amigo», dijo Poirot mientras caminaban por el pasillo oeste, «no nos fijamos en las personas, sino en los detalles. No mienten. Un gesto, una mancha, un trocito de cera. Ah, esos son los verdaderos testigos». Hastings, con el cuaderno en mano, asintió con la firme obediencia de un soldado. «¿Te refieres a la grasa del cerrojo? ¿La ceniza en la alfombra? ¿Esas cosas?» «Con precisión. Nos cuentan una historia que los labios ocultan». El lápiz Poirot volvió a entrar en el estudio. Sacó de su bolsillo el lápiz plateado que había estado sobre el secante de Lady Eleanor. «Observe, Hastings. Cuando vimos esto por primera vez, estaba extendido para escribir. Sin embargo, la carta estaba escrita con tinta, no con lápiz. ¿Por qué estaba allí entonces?» «Tal vez cambió de opinión», sugirió Hastings. «O quizás», dijo Poirot en voz baja, «lo pusieron aquí. Mira, a lo largo de la funda, una mancha, aceite o grasa. ¿Por qué un lápiz tendría grasa? A menos que se usara no para escribir, sino para algún mecanismo. ¿Un perno, quizás?» Hastings se sobresaltó. «¿Quieres decir que alguien corrió el cerrojo desde afuera?» Poirot levantó un dedo. «Es una posibilidad, amigo. Un hilo pasó por el ojo de la cerradura. Un lápiz se usó para empujar o para manchar la superficie dejando el rastro. Un truco sí, pero el truco nos dice, esto no fue un suicidio». La taza de cacao, a continuación. Poirot inspeccionó la taza de cacao. «¿Doctor?» ¿Analizó el contenido? El doctor. Lavington, convocado una vez más, asintió. Sí, los restos contenían cianuro, y el propio estaño estaba contaminado. Poirot entrecerró los ojos. «Ah, pero aquí está el detalle. El borde de la taza tiene dos pares de rastros, uno tenue y otro más reciente. ¿Ves la mancha al otro lado? Una segunda boca tocó esta taza. ¿Quizás alguien la probó?» El médico frunció el ceño, o le echó el veneno después de empezar. «Sí, y eso», dijo Poirot en voz baja, «es la señal de una mano impaciente, de alguien que temía que el plan fracasara». La ramita de Endrino Poirot levantó la ramita con unas pinzas. «Y aquí, el floreo teatral, la maldición. Pero fíjese bien, Hastings, estas espinas son afiladas, pero el tallo está limpio, sin rocío ni tierra. Lo cortaron ayer y lo mantuvieron seco. Alguien quiso sembrar el miedo, disfrazar el asesinato de leyenda. De repente, miró al inspector Jefferies. ¿Lo ve, señor? El asesino piensa en símbolos. Quiere aterrorizar además de matar. Una pequeña contradicción». Más tarde, al regresar Poirot y Hastings al salón, se encontraron con la señorita Henshaw. Estaba pálida, pero tranquila, con las manos fuertemente entrelazadas. «Señor Poirot», dijo de repente, «recordé algo. Cuando Lady Eleanor se retiró, llevaba su pequeña vinagreta plateada. Dijo que el viento de la tormenta la hizo desmayarse. Pero cuando entramos en su estudio ya no estaba. La mirada de Poirot se agudizó. «Ah, ¿está seguro?» «Sí. Nunca se separó de él. Sin embargo, ya no estaba». «Merci, mademoiselle. Eso es muy valioso.
Hastings estaba desconcertado. Una vinagreta, un frasquito de perfume. ¿Qué más da? El bigote de Poirot tembló. Importa, amigo, porque el asesino se lo llevó. ¿Por qué? Quizás porque estaba cerca de su mano cuando murió. Quizás porque intentó escribir un mensaje. Siempre que falta algo es porque dice demasiado. Poirot reflexiona. Esa noche, Poirot se sentó junto al fuego con Hastings. La tormenta había pasado. Afuera, la noche estaba tranquila y la luz de la luna caía pálida sobre el césped. Hastings, querido, dijo Poirot en voz baja, juntemos los hechos. El perno engrasado, el lápiz manchado, el cacao envenenado tras ser vertido, la ramita de endrino colocada para sugerir una maldición, la vinagreta desaparecida y sobre todo el grito. Lady Eleanor comprendió demasiado tarde la verdad. Llamó, gritó y luego silencio. Hastings se quedó mirando. ¿Pero quién? ¿Julian? ¿Clara? ¿El coronel? Todos pudieron haberlo hecho. Poirot sonrió levemente. Sí, todos podían. ¿Pero quién tenía la psicología, Hastings? ¿Quién tuvo la necesidad de convertirlo en teatro, no en asesinato? Ah, eso es el corazón. Porque el asesino no juega solo con armas, sino con el miedo. Y en eso se delata a sí mismo. Hastings se estremeció, aunque el fuego calentaba. ¿Quieres decir que ya lo sabes? Poirot cerró los ojos. Veo la silueta, amigo. Pero paciencia. Debemos esperar a que la silueta se llene de color. Y en el silencio de Blackthorn Manor, las pequeñas células grises giraban incansablemente, dando forma a la verdad invisible. Capítulo 7. Más mentiras salen a la superficie. El día siguiente amaneció brillante pero frágil. La mansión Blackthorn parecía estar atrapada entre dos estados de ánimo. El sol que se derramaba sobre sus jardines y la pesada sospecha que se cernía sobre sus pasillos. Toda conversación se silenciaba al oír pasos acercarse. Cada mirada cargaba con el peso de preguntas no formuladas. Poirot, sin embargo, parecía imperturbable. Sus bigotes relucían, sus puños estaban impecables, y su paso por la galería era tan mesurado como siempre. Hastings lo siguió, con la pluma lista y su impaciencia militar en aumento. Poirot, susurró, ya tienes suficientes pistas. ¿Por qué no confrontar a Julian o a la señorita Henshaw? No podemos quedarnos con sospechas eternamente. Poirot levantó una mano. Paciencia, Hastings. El asesinato no es una carrera, es un baile. Se deja que los compañeros se muevan y luego, en el compás adecuado, se ve quién pisa la nota equivocada. El secreto del coronel fue el inspector Jefferies quien primero despertó las revelaciones del día. Tras hablar con los sirvientes del pueblo, confrontó al coronel Whitcomb en la biblioteca. «Coronel», dijo Jefferies, «tengo noticias de Exeter. Sus inversiones, ciertas acciones de una empresa minera, se han desplomado. Corre el riesgo de perder una suma considerable». El coronel se puso colorado. «¿Y qué? La mala suerte en el mercado no tiene nada que ver con la muerte de Lady Eleanor». «¿No es así?», preguntó Jefferies con frialdad. «Un nuevo testamento podría haber significado que usted y su esposa no recibieran nada. La desesperación puede llevar a los hombres lejos». El coronel bramó, negando con vehemencia, pero su mirada se dirigió a la señora Whitcomb, que permanecía pálida y silenciosa junto a la chimenea. Hastings, observando, pensó que había miedo en su rostro, no por ella, sino por su esposo. Poirot se limitó a inclinar la cabeza, y su mirada era pensativa. Un susurro entre Beatrice y el doctor más tarde esa mañana. Poirot y Hastings pasaron por la sala de estar, y a través de la puerta entreabierta oyeron voces, la de Beatrice y la del doctor Lavington. «Lo prometiste», susurraba Beatrice con urgencia. «Si se descubre». «Silencio», respondió el médico. «No se te rastreará. Destruí la receta». Poirot arqueó las cejas, empujó la puerta con suavidad. Ambos se giraron sobresaltados. Las mejillas de Beatrice se enrojecieron. La expresión del doctor se endureció. «Señor Poirot», dijo Lavington con rigidez, «se está entrometiendo». «Miss Non», dijo Poirot con suavidad, «observo, siempre observo». «¿Prescripción? ¿Oí? Es un asunto grave». El doctor se cruzó de brazos. «Uno privado. No tiene nada que ver con este caso». «Al contrario», dijo Poirot con suavidad, «todo en una casa de la muerte recae sobre ella». Hizo una reverencia y se retiró, pero Hastings vio la inquietud en los rostros de ambos. Clara Henshaw se rompe. Por la tarde,
La señorita Henshaw no aguantó más. Buscó a Poirot en la galería, aferrada a un pequeño libro de cuentas. «Debo confesar», dijo en voz baja y temblorosa. «Tenía miedo de que me descubrieran». Lady Eleanor descubrió que había sacado 50 libras de la cuenta de la casa. Tenía la intención de devolverlas, lo juro, pero dijo que me despediría, por eso estaba aterrorizada. Poirot la miró con dulzura. Así que tenía un motivo, pero no la psicología. Robo, sí. Asesinato, número. Gracias, señorita, por su honestidad. Es mejor que el miedo salga de las sombras. Ella rompió a llorar, y Hastings, conmovido, le trajo agua. Poirot, sin embargo, solo asintió pensativo. El reflejo de Poirot. Esa noche, en el salón, Poirot reunió a Hastings y al inspector Jefferies junto al fuego. Verán, señores, las mentiras ya están aflorando. El coronel oculta su ruina financiera. El médico oculta una receta, quizá peligrosa. La señorita Henshaw admite el robo. Y Julián... Julián lo oculta todo a la vista, con su insolencia. Jefferies frunció el ceño. Todos tienen sus razones. ¿Pero quién tenía los medios? Poirot sonrió levemente. Hay muchos medios, inspector. Lo que es más raro es la imaginación. Envenenar el cacao, escenificar la maldición, cerrar la puerta con llave y engrasar el cerrojo. Eso es teatro. ¿Quién de ellos es un dramaturgo de corazón? Esa es la cuestión. Aparece una nota. Justo cuando la familia se preparaba para irse a dormir, Graves entró con expresión seria. En la mano sostenía una hoja de papel doblada. «Esto fue encontrado, señor, deslizado debajo de la puerta del estudio», dijo. Jefferies la agarró. La nota contenía solo unas pocas palabras, garabateadas a toda prisa. «La maldición atacará de nuevo». Beatrice dio un grito agudo. La señora Whitcomb casi se desmaya. Incluso el coronel guardó silencio. Poirot, sin embargo, estudió el papel con calma. «Mais oui», murmuró. «El asesino se está volviendo atrevido, o desesperado. Quiere asustarnos hasta cegarnos, pero en cambio, me dice más de lo que sabe». Y mientras la familia se dispersaba aterrorizada, Poirot se sentó tranquilamente junto al fuego moribundo, con sus pequeñas células, grises trabajando, reconstruyendo el rompecabezas de mentiras. Capítulo 8. El punto de inflexión emocional. La nota deslizada por debajo de la puerta del estudio se cernía sobre la mansión Blackthorn como una nube de tormenta. Su mensaje, la maldición atacará de nuevo, se convirtió en el estribillo susurrante en todas las lenguas. Los sirvientes evitaban por completo el pasillo oeste. Beatrice se aferraba al doctor. Lavington como una niña asustada. Incluso el coronel Whitcomb, habitualmente tan fanfarrón, se mantenía cerca del fuego como si solo el calor pudiera ahuyentar el miedo. Poirot, sin embargo, parecía tranquilo. Tomó la nota, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo del pecho como si fuera un programa de teatro. «Es de esperar que hagas tales cosas», le dijo al inspector Jefferies con calma. «El asesino ya ha jugado una vez con los temores de esta casa. Juega de nuevo. Pero recuerden, amigos, quien juega demasiado descubre sus cartas». Tensión en el desayuno. A la mañana siguiente, la mesa del desayuno parecía un escenario trágico. Nadie comió con apetito. Los Whitcomb intercambiaron comentarios bruscos. Julian se repanchingaba con insolencia, esparciendo la ceniza de su cigarrillo sobre la mantelería. Clara Henshaw permanecía rígida, con la mirada fija en su plato. Beatriz parecía pálida y febril. Poirot, sentado serenamente a la cabecera, untó su tostada con mantequilla con meticuloso cuidado. «Esta casa», comentó, «está llena de miedo. Y el miedo, amigos, es enemigo de la verdad. Uno de ustedes porta la verdad, pero la oculta, porque el miedo susurra. Si hablas, tú también serás destruido. Pero recuerda, el silencio también es peligroso. El asesino no dudará en volver a atacar». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque. Nadie respondió, pero Hastings vio temblar las manos de Beatrice, a Clara sonrojarse y a Julian sonreír con una leve sonrisa burlona. La presión aumenta. Más tarde ese mismo día, Poirot pidió que la familia se reuniera de nuevo en el salón. El inspector se quejó del dramatismo, pero Poirot insistió. «Damas y caballeros», empezó Poirot de pie frente al fuego, «les diré algo que quizá aún no sepan. Lady Eleanor tenía la intención de cambiar su testamento. Le confió a más de una persona que su fortuna no iría a parar a manos de Julian Marsh, sino a manos de su joven pupila, Beatrice». Se oyó una fuerte inspiración. Beatrice jadeó mirando fijamente a Julián,
quien palideció, pero rió con amargura. «Lo sabía», dijo Julián. «La vieja tirana me lo dijo ella misma. Y ahora no hay testamento firmado, así que sí, heredo. ¿Lo ven? Todos creen que tenía la mejor razón». «Mais no», dijo Poirot con suavidad. «Piense, señor Julián. Si el testamento ya se hubiera firmado, Beatriz heredaría. Pero Lady Eleanor solo expresó la intención. Si la mata, el testamento permanece inalterado y la fortuna le corresponde. Está, como dice el inspector, claro, demasiado claro». El rostro de Julián se ensombreció. «¿Así que admites que me señala y aún así dices que no soy yo?» «Digo, señor, que la verdad rara vez es evidente. Es en las sombras donde debemos buscar». La mirada de Poirot recorrió a la compañía. Hay otros aquí que tenían motivos para temer a Lady Eleanor, y el miedo suele ser un motivo más fuerte que la codicia. El colapso de Clara Henshaw. Fue entonces cuando Clara Henshaw lanzó un grito repentino. Se puso de pie de un salto, con el rostro pálido y desencajado. «No puedo soportarlo», exclamó. «Sí, le tenía miedo. Robé de las cuentas y ella lo descubrió. Amenazó con arruinarme. Creí que mi vida estaba acabada. Pero no la maté. Lo juro por Dios». Cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. Poirot se inclinó y la levantó con cuidado. «Ánimo, mademoiselle. Confesar su debilidad no es confesar un asesinato. Levántese, consuélese. Usted no fue quien fingió la muerte de Lady Eleanor con grasa y endrino». Clara se aferró a su brazo como una mujer que se está ahogando. «Pero si sospechan de mí, ¿y si creen que soy yo?» La voz de Poirot era serena. «Déjemelo a mí. El asesino es astuto, sí, pero no tanto como Hércules Poirot». La inquietud del doctor. Mientras sacaban a Clara, Poirot se volvió bruscamente hacia el doctor. «Lavington. ¿Y usted, doctor? Quizás podría explicarme la receta que destruyó». El médico se puso rígido. Era un asunto privado. Se trataba de la salud de la señorita Beatrice. Nada más. Beatrice se puso colorada. «Por favor, es cierto. Tuve desmayos. Lady Eleanor insistió en que fuera al médico. Me dio un tónico. Eso es todo». La mirada de Poirot se posó en ella. «¿Un tónico con ácido cianhídrico, quizás?» Los ojos de Beatrice se abrieron de par en par, horrorizados. Pero el doctor Lavington negó bruscamente con la cabeza. «Claro que no. Un sedante suave, nada más. No tergiverse las cosas, Poirot. No tiene derecho». «Ah, pero tengo el deber», dijo Poirot en voz baja. «Porque Lady Eleanor fue envenenada, y usted, doctor, es un experto en venenos». Se hizo un silencio tan profundo que Hastings podía oír el crepitar del fuego. El rostro del doctor estaba pálido, pero sus ojos brillaban. «Si me acusa, Poirot, exigiré pruebas, y no las encontrará». Poirot hizo una ligera reverencia. «Ya veremos». Poirot tiende una trampa de palabras. Después, en la galería, Hastings confrontó a su amigo. «Poirot presiona demasiado. Clara casi se desmaya. El doctor parecía a punto de golpearlo. ¿Es prudente?» Los ojos de Poirot brillaron. «Es muy prudente, amigo. Verá, cuando uno sacude el árbol, las manzanas podridas caen. Mademoiselle Henshaw ya ha admitido su robo, el coronel su ruina, el doctor su secretismo. Cada confesión reduce el campo de batalla. El asesino se verá obligado a salir a la luz». «Pero si ataca de nuevo», susurró Hastings. El bigote de Poirot se erizó. «Entonces estaremos listos». La confesión de Beatriz. Esa noche, mientras Hastings se preparaba para acostarse, llamaron suavemente a su puerta. Al abrirla, encontró a Beatrice Marsh, con su cabello dorado suelto sobre los hombros y los ojos abiertos de par en par por el terror. «Capitán Hastings», susurró. «Debo hablar con usted, no con Poirot. Le tengo miedo. Ve demasiado». Hastings, sobresaltado, la condujo adentro. «Mi querida niña, ¿qué ocurre?» Beatrice se retorció las manos. «Debes creerme. Amaba a Lady Eleanor. Era severa, pero me quería. Aún así yo también le tenía miedo. Descubrió algo sobre mí y el doctor, Lavington». «¿Y tú y el doctor?» Beatrice se sonrojó. «Éramos muy unidos. Ha sido amable conmigo, más amable que nadie. Lady Eleanor lo prohibió. Dijo que me alejaría, que me borraría de su testamento. Se lo supliqué, pero se mantuvo firme. Por eso el médico destruyó la receta. Le había ordenado que declarara en mi contra, que alegara que no estaba en condiciones, que era inestable. Se negó. Intentó protegerme.
Hastings estaba horrorizado. ¡Cielos! Y entonces todos pensaron que Julian iba a perder la herencia, pero en realidad fuiste tú. Los ojos de Beatrice se llenaron de lágrimas. Jamás podría matarla, capitán Hastings. Pero ahora lo veo. Debe parecer que tenía razón. Si Poirot descubre esto, me acusará. Hastings, profundamente conmovido, le prometió que no le diría nada a Poirot. Sin embargo, mientras hablaba, sabía que Poirot ya sospecharía. El pequeño belga no se perdía nada, la silenciosa revelación de Poirot. Más tarde, Hastings se reunió con Poirot en su habitación. Poirot estaba sentado pulcramente en una silla, lustrando sus zapatos. «Has tenido una visita, Hastings», comentó con calma. Hastings se sonrojó. «¿Cómo lo supiste?» Poirot sonrió levemente. Su paso era ligero, su llamada tímida. La señorita Beatrice vino a suplicar, ¿no es cierto?, a defender su inocencia. Hastings dudó. Sí, me dijo que ella y el médico. Poirot levantó una mano. No digas más, ya lo sabía. Está escrito en cada mirada que intercambian. Pero dime, Hastings, ¿qué opinas? Creo, dijo Hastings lentamente, que ella no es culpable de nada más que de amor. La mirada de Poirot se tornó seria. Quizás. Pero el amor, amigo mío, suele ser el motivo más peligroso de todos, la ruptura emocional. Al día siguiente, al reunirse de nuevo la familia, la tensión llegó a su punto álgido. Beatrice, pálida y temblorosa, gritó de repente: «¡Fui yo! ¡Yo la maté! Nunca lo probarás, pero lo hice». Estaba desesperada. Se hizo un silencio atónito. Hastings saltó hacia adelante. «Beatrice, no». Poirot, sin embargo, permaneció inmóvil. Sus ojos brillaban con una curiosa dulzura. «No, mademoiselle, usted no la mató. Habla solo porque tiene miedo, porque cree que la red la rodea. Pero le digo, es inocente. Eso lo sé». Beatrice se derrumbó en sollozos. El doctor Lavington la abrazó y miró desafiante a Poirot. «La torturas», espetó. Poirot negó con la cabeza. «No torturo, doctor. Libero. Porque cuando la inocencia clama como culpa, estamos cerca de la verdad. El asesino se desespera y pronto, muy pronto, se revelará». Y mientras los sollozos de Beatrice resonaban por el gran salón, Hastings se dio cuenta de que la atmósfera de la mansión Blackthorne había cambiado. El juego de máscaras estaba llegando a su fin. Una a una, las mentiras se habían desmoronado. Y en ese momento, con las emociones de todos al descubierto, el disfraz del asesino empezó a deshilacharse. Capítulo 9. La trampa. El ambiente en la mansión Blackthorne había alcanzado su punto más álgido. La nota sobre la maldición, el desmayo de Clara, el grito desesperado de falsa culpa de Beatrice. Cada uno había tensado aún más el ambiente, como una cuerda de violín enroscada hasta que la madera misma crujió. Incluso el inspector Jeffreys, hombre de principios, admitió a Poirot que la casa parece estar realmente maldita. Poirot, sin embargo, avanzó con serenidad en medio de la tensión, con cada paso medido, cada mirada precisa. Hastings conocía las señales. Su amigo se acercaba al final del rompecabezas. Y cuando Poirot pidió que toda la familia se reuniera esa noche en el salón, Hastings sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Ya había presenciado este ritual antes. Poirot estaba preparando la trampa. ¿La reunión? El salón, con sus altos ventanales y su resplandeciente lámpara de araña, se había convertido en una especie de sala de audiencias. Los Whitcomb permanecían sentados, rígidos. El coronel, ceñudo, y su esposa, aferrada a su pañuelo. Julian, pálido pero con aires de bravucón, se repanchingaba en una silla de la esquina. Clara Henshaw se retorcía los dedos en el regazo, con la mirada baja. Beatrice estaba sentada junto al doctor. Lavington, con el rostro surcado de lágrimas, mientras que el doctor apretaba la mandíbula y la mirada fija. Los sirvientes permanecían discretamente al fondo, inquietos pero curiosos. Poirot entró el último, inmaculado como siempre, y se sentó frente al fuego. Hastings, de pie a un lado, sintió que el corazón le latía más rápido. Conocía las costumbres de Poirot. Ahora vendría la lenta tensión, la presión psicológica que revelaría al culpable. «Amigos», empezó Poirot, «nos hemos reunido porque se ha cometido un crimen terrible, el envenenamiento de Lady Eleanor Marsh. Ya sabemos mucho. El cacao estaba contaminado, el rollo manchado de grasa, la ramita de endrino colocada teatralmente sobre su escritorio. Estas no son acciones del azar, son acciones de una mente que desea crear drama.
Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. La policía, y algunos de ustedes, están dispuestos a creer que Monsieur Julien es culpable. Hereda, sí, es extravagante, descuidado, quizás desesperado. Pero, amigos, también es demasiado obvio. Un asesino no se proyecta tan intensamente sobre sí mismo. Julián sonrió levemente, pero había inquietud en sus ojos. Poirot continuó. Ni es la señorita Clara, pobre niña, quien temía ser despedida por robo. Su debilidad es nerviosa, no de asesinato. Ni el coronel Whitcomb, cuyas bravuconadas ocultan la ruina financiera. Ni la señora Whitcomb, quien disfruta del escándalo pero rehúye la acción. Y ni siquiera nuestra dulce Beatriz, quien gritó desesperada. Sus lágrimas eran de inocencia, no de culpa. Beatriz se cubrió la cara, sollozando suavemente. El doctor Lavington la rodeó con un brazo protector. Los ojos de Poirot brillaron. No, el asesino es alguien que entiende el miedo, que entiende la medicina, que sabe cómo hacer que el veneno parezca una maldición. Es un hombre capaz de colocar cianuro donde solo una mano experta se atrevería. Es un hombre que jugó con el amor y con la superstición. Se hizo un silencio atónito. La mirada de Poirot se fijó como un foco en una figura. «Doctor Lavington, ¿es usted?» El doctor se quiebra. Se escuchó un murmullo. El médico se puso rígido, con el rostro rígido. «Esto es indignante. Hice todo lo posible por ayudar. Examiné el cuerpo, confirmé el envenenamiento. ¿Se atreve a acusarme?» Poirot hizo una ligera reverencia. «Sí, doctor, y le diré por qué. Solo usted tenía acceso a venenos sin sospechar nada. Solo usted sabía medir la dosis para que Lady Eleanor no muriera al instante, sino el tiempo suficiente para darse cuenta y tocar la campana. Montó la escena. Añadió la ramita de endrino, para disfrazar la ciencia de superstición. Destruyó una receta, no para proteger a Beatriz, sino para ocultar su propio consumo de ácido cianhídrico. Y, doctor, fue usted quien retiró la vinagreta de plata, porque ella había intentado garabatear un mensaje final con ella. Beatriz jadeó, mirándolo horrorizada. «¡Edmund, no!». La compostura del doctor flaqueó. El sudor le perlaba la frente. «No puede probarlo». Palabras. Todas las palabras. Poirot levantó un dedo. «Pero podemos demostrarlo. La grasa del cerrojo, doctor, coincide con el ungüento que usa en su consulta. La mancha en el lápiz es la misma, la miga de cera en el alféizar, de su lamparita, que llevaba en el bolsillo. Preparó cada detalle. Jeffreys se inclinó hacia adelante. «Por Dios, si es cierto». La voz de Poirot se suavizó con una calma mortal. «¿Y por qué? Porque Lady Eleanor descubrió su romance con Beatrice. Lo prohibió, amenazó con revelarlo, amenazó con privarla de su herencia. La perdería y su reputación quedaría arruinada. Así que mató para silenciar a Lady Eleanor, para que su muerte pareciera una maldición y para silenciar a la familia por miedo. Mató por amor, doctor, el motivo más peligroso de todos, el estallido». Por un momento, silencio. Entonces el doctor. Lavington se puso de pie de un salto con el rostro desencajado. «Sí, sí, lo hice. La habría arruinado. A mi Beatriz, mi querida. La trató como a una niña, como a una prisionera. No pude soportarlo. La liberé». Beatriz lanzó un grito ahogado. «¿Liberarme? Me destruiste. ¿Cómo pudiste?» Las manos de Lavington temblaban. «Lo hice por ti. Por nosotros». La voz de Poirot fue como una cuchilla. «No, doctor. Lo hizo por sí mismo. Por orgullo, por posesión. El amor que mata no es amor, es egoísmo». Resumen de Poirot. El inspector Jeffreys avanzó, pero Poirot levantó la mano. «Un momento, inspector. Completemos el cuadro». Se volvió hacia la asamblea. La lata de cacao estaba envenenada en la cocina antes, pero Lady Eleanor, mujer lista, notó un sabor extraño. Tiró del timbre e intentó escribir un mensaje. La vinagreta que sostenía, plata, la rascó contra el papel secante. Pero el doctor la retiró. La grasa del cerrojo muestra que preparó un truco, con un lápiz, un hilo, para cerrarlo desde afuera. Así, la habitación parecía cerrada. Era un truco de magia, nada más. Y la ramita de endrino, la floritura, para hacerles creer en la maldición. Pero las maldiciones, amigos, no matan. Los hombres sí. Dio un paso atrás. «Listo, esa es la verdad». El arresto Jeffreys agarró al doctor del brazo. «Edmund Lavington, lo arresto bajo sospecha de asesinato».
El médico no se resistió. Solo miró a Beatriz, cuyo rostro estaba blanco como el mármol. «Lo hice por ti», susurró de nuevo. Ella se dio la vuelta y lloró. Poirot suspiró. Siempre es lo mismo. El asesino cree que actúa por amor, por dinero, por orgullo, pero en realidad solo actúa por sí mismo, y así destruye aquello que pretende apreciar. El reflejo de Poirot. Más tarde, mientras la policía se llevaba al doctor, Lavington, Hastings caminaba con Poirot por la tranquila galería. «Lo supo desde el principio, ¿verdad?» Poirot sonrió levemente. «Lo supe, amigo, por el olor del veneno y el espectáculo del endrino. Solo un médico confiaría en tales métodos. Solo él podía hacerlo parecer una maldición, no ciencia, y solo él tenía la psicología para impactar con dramatismo». Hastings suspiró. «Pobre Beatriz». La mirada de Poirot se suavizó. «Se recuperará. El tiempo cura. Pero ha aprendido, por desgracia, el precio de amar imprudentemente. Y yo he demostrado una vez más que las maldiciones no son nada y la locura humana todo». Hizo una pausa contemplando el retrato de Sir Alastair Marsh. «Es curioso, Hastings. La familia Marsh temió una maldición durante siglos. Pero al final no fue el destino lo que mató a Lady Eleanor. Fue un hombre con demasiado orgullo y muy poco corazón. Y con esto, Poirot se ajustó el alfiler de corbata, con los ojos brillantes, mientras la gran casa de Blackthorn Manor exhalaba, su oscuro secreto por fin descubierto. Capítulo 10. El reflejo. La tormenta había pasado, pero los ecos de la tragedia persistían en la mansión Blackthorn. El doctor Lavington fue llevado bajo custodia, cabizbajo, con el rostro aún marcado por la máscara de quien lo había apostado todo y perdido. La familia, antes unida por la férrea presencia de Lady Eleanor, permanecía en silencio, interrumpido únicamente por el tic-tac del gran reloj del recibidor. Poirot permaneció tranquilo, con las manos pulcramente entrelazadas y la mirada fija en los rostros que lo rodeaban. Hastings, observando, sintió una vez más ese peculiar asombro que Poirot siempre inspiraba al cierre de un caso, la sensación de que cada detalle, cada contradicción, había sido recopilado y ordenado como piezas de un rompecabezas que solo las pequeñas neuronas de Poirot podían completar. «Mis amigos», dijo Poirot en voz baja, «Lady Eleanor temía una maldición, temía el peso de la historia familiar, pero en realidad la única maldición era la debilidad humana. El orgullo, la codicia, los celos. Estos son los demonios que nos acechan». El doctor Lavington creía que actuaba por amor, pero fue amor transformado en posesión, y lo destruyó. Julián, pálido y conmocionado, murmuró: «Creí que me odiaba, creí que era su enemigo, pero al final…» Se interrumpió con la voz quebrada. Poirot inclinó la cabeza con gravedad. «Quizás, señor, aprenda de esto una lección. La vida no es solo herencia y placer. La responsabilidad también forma parte de ella. Su tía, a pesar de su severidad, deseaba que se convirtiera en un hombre mejor». Clara Henshaw, con las lágrimas secas, susurró: «Nos asustó a todos, pero fue justa, y le hice daño. Nunca me lo perdonaré». Poirot la miró con dulzura. «Lo harás mejor en el futuro. Ese es su legado». Beatriz, aún temblando, habló con una voz apenas audible. «¿Y yo, señor Poirot? Ella me amaba, y aún así me lo habría quitado todo». La mirada de Poirot se suavizó. «No, mademoiselle. Quería protegerla de un hombre indigno de usted, del escándalo, de la ruina. Ahora es libre de elegir con más sabiduría. No confunda severidad con crueldad. El amor de Lady Eleanor era severo, pero real. Se hizo de nuevo un silencio denso, pero ya no envenenado. Hastings sintió que el aire se relajaba, como si la casa misma hubiera exhalado el último suspiro de oscuridad. Poirot se levantó, sacudiéndose una mota de polvo de la manga. «Y ahora, amigos, Hércules Poirot ha terminado su pequeña tarea. La maldición de Blackthorn Manor se ha levantado. Aquí no hay fantasmas, solo corazones humanos, frágiles e insensatos». Se volvió hacia Hastings con una leve sonrisa. «Vamos, amigo, nuestro trabajo aquí ha terminado. Dejaremos esta casa para que se duerma y buscaremos un lugar donde el café esté caliente, el fuego brille y la vida vuelva a estar en orden». Y con esto el gran detective y su fiel compañero salieron a la clara mañana, dejando tras de sí una casa liberada de su maldición, pero marcada para siempre por la verdad que Poirot había revelado.